Experimenta la libertad sobre ruedas con nuestro servicio de alquiler de vehículos. Desde elegantes sedanes hasta robustos todoterrenos, tenemos el vehículo perfecto para cada ocasión. Reserva fácilmente, con precios imbatibles y sin complicaciones. Descubre el placer de viajar a tu manera. Alquila con nosotros hoy mismo y haz cada viaje inolvidable. Daurin Enterprises. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Esquina de Nava. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Usted que está ahí fiel en este canal que siempre traemos buen contenido para usted, recuerde suscribirse, activar la campanita y por supuesto compartir con sus amigos porque no se va a arrepentir. Hola chicas, ¿cómo están? Hola. Catherine, hola Águeda. Yo soy María, señores, y estoy contenta de poder tratar este tema tan importante en el día de hoy, Águeda. Así es, yo igual, soy Águeda Solano y estoy encantada de tratar este tema del que vamos a hablar hoy. Un tema que lamentablemente está de moda, que yo digo que debería estar de moda siempre, y que no sea por situaciones como las que se han desencadenado en la República Dominicana en las últimas semanas. Estamos hablando de salud mental. Así es, para eso tenemos invitados hoy. ¿Quiénes nos acompañan, María? Así es, Catherine, nos acompaña el psiquiatra José Vázquez y la psicóloga Lauri Peña, que como bien dijo Águeda, vamos a hablar en el día de hoy salud mental, pero a nivel de profesionales. José, ¿cómo está? Aunque las damas deberían ser primero. Lauri, ¿cómo estás? Yo estoy bien, como siempre, feliz de acompañarlos aquí en la esquina de Nava. Y nada, vamos a hablar de un tema maravilloso. Así es. Yo estoy muy bien, muy agradecido de su invitación, estar aquí con ustedes. Qué bueno. Miren, yo creo que la pregunta primaria y obligatoria sería, desde el punto de vista médico, ¿cómo ven ustedes la salud mental del colectivo en la República Dominicana? Empezamos con Lauri. Mira, en cuanto a lo que es la psicología, vemos que la salud mental va creciendo y dentro de todo esto siempre hago la alusión de que la salud mental siempre se ha manifestado, pero ahora mucho más, porque hemos aprendido quizás a manejar de cierta forma las emociones, pero también cuando no la manejamos, la manifestamos y la presentamos y la mostramos de un punto tal con lo que ahora mismo vemos, caos, situaciones, muchas... Violencia, ira, sobre todo. Pero hay un punto también focal de lo que yo siempre hago también en el llamado de referencia. ¿Qué está haciendo nuestro gobierno, o el gobierno en ese caso, con la salud mental? Te digo, ¿qué está haciendo? Dale. Vamos a dejar que José Yo responda, sé y te puedo decir, porque realmente hace unas cuantas semanas, una semana que estuviste ahí, Águeda, Sí. que hablábamos de lo que tiene que ver en la salud mental, porque nuestra presidenta de CODOPSI se hizo referencia a esto y sobre todo el poco apoyo, porque sí es muy bonito decir que la salud mental, pero el apoyo de la salud mental, ¿dónde está? No es abrir una línea y que yo me pueda comunicar en el momento de la crisis por el seguimiento de ese paciente. ¿Cómo se hace? Bueno, Exactamente. pero antes de que José responda, quiero decirle a ustedes y al público que como tú bien presentas, hay una línea abierta en salud pública para que por lo menos haya un canal entre una persona que está padeciendo una crisis de salud mental y salud pública. Y además de eso, pues tengo la confianza de decirlo porque mi psiquiatra Francis Bay, que es la encargada de salud mental del país, es una abanderada de salud pública para que en cada una de las provincias del país, y eso se está hablando desde los tomadores de decisiones de grandes mandos, haya unidades habilitadas. José, la pregunta era esta, que ¿cómo ves tú la salud mental en el colectivo de los dominicanos? Bueno, yo veo la salud mental cada día va creciendo. Lo que son las enfermedades de salud mental. A pesar de todo, hemos visto muchos avances, porque antes las personas no querían ir al médico, visitar al psiquiatra, porque tenían estigma. Solamente entendía que el que iba donde un psiquiatra era porque estaba loco, así mismo. Pero hoy en día vemos que las personas se han educado, y como dicen ustedes, hay una tendencia de salud mental, y eso es bueno, porque queremos una sociedad más sana. Porque sin salud mental no hay salud. No hay nada. A modo así como básico, ¿cómo una persona puede saber que necesita ayuda en cuanto a la salud mental? Porque si yo me siento bien, no tengo ningún inconveniente. A veces como que me dan unos ataques de ira, pero eso no es nada. Claro. Mira, Cuando la gente
tiene que alarmarse y decir, caramba, yo necesito. Claro. Sí, porque la Yo gente es necesito así. ayuda. O tienen mucha pareja a lo loco y Mira, nunca dan como con déjame decirte, eso. ¿Cuándo lo Tú necesito? sabes que me acordaste algo en la maestría de intervención en crisis y bienestar emocional. Cuando uno de nuestros profesores hacía la alusión de que cómo guiamos a un familiar para que pueda llevar a alguien que necesite salud mental. Entonces, simplemente es yo reconocer qué es lo que no hacemos. Queremos decir queremos decir muchas cosas, pero dentro de todo no somos entes de aceptar que realmente necesitamos esa ayuda. Necesitamos ese acompañamiento profesional. Entonces, ¿qué pasa ahí? Automáticamente, cuando yo estoy desequilibrado emocionalmente, voy a manifestar muchas incoherencias, niveles de ansiedad, estrés, mucha frustración, pero sobre todo, hasta en el ámbito laboral, voy a manifestar también lo que es un burnout, que es el cerebro frito, cerebro quemado, que es la ¿Cómo se llama? sobrecarga Un de burnout. trabajo, un burnout. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Automáticamente, el paciente quizás es redirigido a psicología y después de ahí, entonces nosotros cuando vemos que las cosas están muy exaltadas, muy demasiado en ansiedad, enviamos a lo que es psiquiatría. Siempre lo digo y siempre hago referencia. El psiquiatra y el psicólogo tienen un matrimonio. Sí. Y ese matrimonio tiene que ser bonito, con situaciones, quizás con alguna disyuntiva, pero tiene que darse. Porque nosotros como profesionales de la conducta no medicamos, pero tampoco damos los diagnósticos como tal si no es referido y avalado por un psiquiatra. Pero siempre que yo voy a un psiquiatra, ¿debo ir a un psicólogo? ¿O quién decide eso? ¿Lo Mira. decide el especialista de la conducta? Sí, y te voy a decir una cosa, debería de ser primero ir a donde el psicólogo, Ok. para ser referido a psiquiatría, En que caso es lo que lo correcto, necesite. claro, porque automáticamente el paciente necesita abrirse, necesita, tú sabes, drenar y dar la información para que entonces pueda ser dirigido. Automáticamente, José, que me conoce y trabajamos juntos en cierta forma, desde la primera consulta yo hago la referencia de una vez para psiquiatría. Porque vuelvo y reitero, yo puedo ver muchas cosas, pero él como médico va a determinar otras. Mire, eso es importante saberlo. Sí, muy interesante. Un ejemplo de esto es que si un paciente tiene ansiedad, el paciente, aunque psicología le dé sus terapias, si el paciente no es medicado, no es mucho lo que se va a lograr. Claro. A nivel de neurotransmisores, ¿verdad? Así es. Así es también cuando el paciente está depresivo. Por más que psicología quiera trabajar con varias terapias, si el paciente no es medicado, no se va a lograr muchas cosas. Eso es importante. Y muchas de estas enfermedades, uno de los primeros síntomas que presenta el paciente son los trastornos del sueño. A eso iba, que Catherine hizo esa pregunta y yo le agregaría, ¿cuáles son esos síntomas comunes? Porque siempre escuchamos, ay, ella no quiere salir de su casa, ella está depresiva. Pero nada más no es que, por ejemplo, a mí no me gusta salir de mi casa, yo no estoy depresiva. O sea, no sé si usted le entiende la comparación. ¿Cuáles son esos síntomas, aparte de que ya usted dijo, trastorno del sueño, no poder dormir? ¿Qué más? Entre los síntomas que puede tener lo que es los trastornos del sueño, yo siempre le digo a los pacientes, yo le voy a decir 3 trastornos del sueño y usted me va a contestar en cuál de estos usted se identifica más. Tenemos el trastorno del sueño por conciliación. Es el paciente que va a la cama y no puede conciliar el sueño. Tenemos lo que es el trastorno de sueño por mantenimiento. El paciente va a la cama, duerme, pero luego se despierta. Y por más que quiere, no puede mantener el sueño. También tenemos lo que es el trastorno del sueño, que se llama despertar precoz. Es aquel paciente que se despierta 1 o 2 horas antes de la hora acostumbrada a levantarte. Un ejemplo. Tú te levantas todos los días a las 6 de la mañana, pero ya a las 5 de la mañana se te va el sueño. Y tú peleas en la cama porque tú sabes que te queda 1 hora más de descanso, pero ya no puedes. Entonces, el trastorno del sueño por conciliación, eso te lleva a ti a lo que el paciente tiene una ansiedad. Si es por mantenimiento, también es ansioso, como también puede ser depresivo. Y el trastorno de despertar precoz del sueño te lleva a que el paciente está depresivo. Paciente depresivo siempre se va a despertar 1 o 2 horas antes de la hora acostumbrada a levantarse. Pero también se puede dar que duerma de más la persona. También, Muy- ese es muy uno de buena los pregunta. síntomas Ay, mi depresivos. madre. Espérate. Durante la depresión, con 2 sintomatologías, tú puedes diagnosticar una depresión, que es tener la mayor parte del tiempo el ánimo triste y cuando el paciente presenta anedonia.
La anedonia es la falta de interés por cosas que tú sentías placer al hacerla. Ok. No es lo mismo, Katherine, que a nosotros No, nos no, gusta no, dormir que- mucho, sí. pero tenemos interés todavía por las cosas. No es lo mismo. Exacto. Pero también, cuando el paciente puede, un ejemplo, dormir mucho, como también puede dormir poco. Puede comer mucho, A eso iba, como la también comida. puede comer poco. No todo paciente que come mucho, que tiene una hiperfagia, no simplemente que no está depresivo. Dice, no, ese no está depresivo porque ese come muchísimo. También se da depresión, o sea, se manifiesta comiendo mucho. Sí. La Y no sería ansiedad ansiedad esto. Bueno, es que la ansiedad y la depresión son primas hermanas. ¿Y cuál es la diferencia, doctor? Van de la Ajá. mano. Bueno, podremos decir que la depresión es un exceso de pasado. Entonces, la ansiedad tenemos un exceso de futuro. El paciente ansioso siempre está pensando en mañana. Un ejemplo, tú estás aquí ahora, tú estás pensando en que tiene que ir al supermercado, que tiene que pasar a retirar, un ejemplo, la ropa en la lavandería, lo que vas a hacer mañana. Me está como describiendo. Pero cuando uno sabe que la ansiedad debe ser tratada, porque ahora Exacto, mismo, señores, exacto. Hay yo creo cosas que como todo que el mundo tiene básicas. ansiedad. No, doctor, y la Y si tú te madre. vas a las redes, tú ves que hay Exacto. un video, por ejemplo, que describe la ansiedad y hay 5,000 comentarios que dicen, sí soy, sí soy, sí soy. Porque, por ejemplo, las madres, y más cuando somos madres, en mi caso que soy madre sin ayuda de papá, tengo muchas cosas que hacer. Por ejemplo, yo grabo un programa, grabo el podcast, la oficina, el colegio, los muchachos, la lavandería, el supermercado. ¿Pudiera ser esto uno de los síntomas de la ansiedad? ¿O ya nos hemos acostumbrado a vivir en ese modo automático de querer tener todo bajo control y pendiente a todo? Bueno, aquí en el Gran Santo Domingo vivimos una vida muy rápida. Sí. Muy rápida. Yo muchas veces la comparo con la vida de Estados Unidos, que la Así gente es. siempre anda corriendo. Así es. Porque aquí el tráfico no ayuda a uno a llegar a tiempo. A Y eso ningún lugar. hace que uno se preocupe, porque muchas veces uno quiere ser puntual. Sí, eso es así. Y por ¿Cómo ahí se está? va María, y no tú. María Una se va. pregunta para los dos, desde sus diferentes puntos de vista. ¿Cómo están influyendo las redes sociales en la salud mental de la población? Que cada vez vemos que va más en decadencia. Mira. O también ahí mismo para agregar, ¿es verdad que vamos cada vez en decadencia? ¿O será que siempre ha sido así, pero ahora hay más visibilidad para estos temas? Mira, las redes sociales siempre van a ser un referente. ¿Por qué razón? Porque muchas personas quizás con poder adquisitivo pueden mostrar su vida muy opulente y otros desear ser esa persona y querer disfrutar de esos momentos. Entonces, ¿qué pasa? Yo te voy a crear una necesidad. Entonces ahí se va a manifestar la ansiedad, que De yo es querer yo eso. exactamente, yo querer buscar eso. Entonces también se va a manifestar la depresión porque de cierta forma sé de dónde vengo, cuáles son mis recursos y son precarios de cierta manera, entonces tengo esa tristeza, comienzo a prolongarla, que se llama entonces tristeza prolongada por la razón de que automáticamente yo no sé manejarme en ese llanto reprimido. Entonces, automáticamente cuando yo comienzo a ver que las redes tienen demasiadas cosas y que hasta por un simple hecho, de forma minoritaria, alguien se hace viral, yo también quiero montarme en la ola. De ser visto, de ser quizás buscado para intercambios, de cambiar la vida de cierta forma, aún destruyendo lo que son mis valores, mi reputación y todo lo que tiene que ver en el ser humano. Algo que decía José, que le voy a corroborar y me gusta mucho que estemos los dos aquí. ¿Por qué razón va en la primera pregunta que le hicieron en decadencia? Siempre ha estado, pero lo manifestamos más porque queremos ser vistos. Estamos en la era de lo visual. Del reconocimiento. Exactamente, entonces nos hemos endiosado, o otros nos han endiosado de cierta forma, que también así en endiosar o en una parte, en picada, se van también los comentarios negativos. Muchas personas crecen, y como decía mi abuela, como la espuma, pero luego entonces Bajan así mismo. exactamente bajan o se desparrama dicho contenido porque al final no hay esencia. O sea, la trascendencia de lo que debe de durar en el tiempo se va en la parte que se viraliza y es lo que simplemente está de moda. Otra cosa que también quiero decir, se dice, antes éramos felices. Sí, dije, Que ahora. cuando éramos felices. Cuando éramos Sí, felices. sí. Pero antes
la madre se quedaba en la casa. Sí. Es verdad. El padre era quien iba a buscar el Ese sustento, proveedor. el proveedor de la familia. Los niños se quedaban jugando con los amigos. Había una vida de contacto, de interacción social. Hoy en día los niños se quedan con una niñera, los Aislados. dos padres se ven obligados a que tienen que salir a buscar el sustento de la familia. Una niñera y una tablet o un celular. Gracias, doctor. Entonces, hoy en día los niños quieren el celular. El último, la mía me pidió el iPhone 16 que no ha salido, doctor. Imagínense usted con 6 años. Y yo, pero mamá tiene como un 12, mija, espérate. Que por un Dios. videojuego, que el amiguito lo tiene, que se lo compraron, que porque a mí no. Lauri lleva a sus hijos un ejemplo de viaje, de vacaciones. Así Ya mismo. los míos quieren también que lo lleven Así fuera es. del país. ¿Y por qué ellos fueron y nosotros no? Entonces llevamos una vida de consumo. Y ese es uno de los factores que está afectando mucho la salud mental, que es el factor económico. Ujú, así es. Decía un compañero, por cierto, en la rueda de prensa de psicología, del Colegio de Psicólogos, que cómo tú le pides a un padre de familia que tiene que levantarse temprano, irse para el trabajo, salir de ese trabajo, irse a otro trabajo, llegar a su casa a las 11 de la noche, cómo tú le pides que tenga salud mental. Tú sabes que a mí me gustó mucho y dentro de esa pregunta como que le interrumpieron y yo hice la referencia, déjenlo terminar la idea porque él está haciendo una pregunta consciente Muy Muy válida, válida. claro. y de una realidad latente y es la siguiente. Cuando un hombre o un padre de familia o madre de familia tiene un sueldo precario o de poco, la parte pecúnica no es tan... O malamente administrado por el tema de que decía José, que queremos llevar un estilo de vida que no nos corresponde, porque Claro. Catherine lo lleva, Águeda lo lleva, José lo lleva, yo quizás no gano súper bien, pero quiero llevar el estilo de vida de ellos y ahí también me quiero Ahí motivar. Y en eso está Claro. influyendo lo que es las Sí, redes sociales. Totalmente, totalmente. Y entonces, si vemos desde los dos puntos, un ejemplo, poniendo la parte adquisitiva de que tú quieres mostrar e imitar la vida de otra persona, pero también están las personas que están de pocos recursos, tienen una cierta cantidad de hijos, viven en ciertos lugares donde no ayuda la parte biopsicosocial, También. que es el entorno donde quizás en algún momento mis hijos no ven ni visualizan un entorno sano, que luego entonces decimos porque salen y usamos la palabra malo, no es malo, es que realmente la Sobrevivieron. crianza está exactamente sobreviviendo en su entorno, porque mamá y papá o papá tiene que irse o mamá se tiene que ir quizás una semana a trabajar en una casa de familia, Así es. regresar sábado o domingo para luego irse quizás domingo en la noche para estar en esa otra casa para poder sustentar y papá trabaja de noche, ¿con quiénes están los hijos? Vecinos, Con el aire. amigos, tíos. No se sabe si realmente van los días reglamentarios a la escuela. El entorno es que te lo está educando. Claro, alimentándose de la forma correcta. Señora, la alimentación es muy necesaria en un niño Claro. o en un adolescente que va de cierta forma creciente. Es así. Miren, algo que ha conmovido a la sociedad son los hechos de violencia de madres, en este caso, a hijos. Hemos visto en las últimas semanas casos horrorosos. Y le tengo dos preguntas. Primero, ¿cómo influye esto en la psique colectiva? Por ejemplo, yo soy madre y cuando salió lo de esta señora que descapitó a su niña, yo no puedo dormir. Yo apretaba a la mía de una forma que yo decía, oye, no sé qué me pasa. ¿Cómo entienden ustedes como profesionales de la conducta que influye esto en el colectivo? ¿Y qué podemos hacer, qué solución para que no nos haga tanto daño? Bueno, yo siempre he pensado que la prensa muchas veces es muy amarillista. Le gusta mucho pasar estos hechos de violencia. Entonces, lo que le están dando ideas a otros, porque le llega. Vemos los suicidios. Presenta un ejemplo que una joven se lanzó de Y un día cuarto siguiente, 3 se piso lanzan. y al día siguiente o a los 2 días, a los 3 días se lanzan más. Entonces, ven acá, yo quiero suicidarme y yo no tengo el valor y esa lo tuvo. ¿Por qué yo no lo tengo? Así influye. Así influye. El efecto dominó. ¿En Claro. serio? Claro. Mira, Laura, Tú desde sabes- el punto de vista tuyo, exacto. Sí, hay algo que se llama neuronas espejo, que es lo que se basa en lo que es la imitación que decía José. Y hablando de todo esto, cada paciente o cada persona de cierta manera, cuando está en nivel depresivo o ansioso, no hace el hecho, no lo comete. Luego que entonces quizás en un momento determinado todo el mundo sabe en casa que hay depresión, hay ansiedad, está muy pendiente.
cuando el paciente se mejore, que toma fuerza para poder lograr el hecho. Que eso es que, por esa razón, a veces dicen, pero estaba bien y ya estaba mejor. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo estaba pendiente, pero seguro fue cuando yo me descuidé. No, tú no te descuidaste. Lo que pasa es que el paciente toma fuerza. Mientras el paciente está depresivo, ansioso, no tiene fuerza para hacer nada. No tiene la capacidad emocional ni consciente de tomar una decisión de un pensamiento recurrente negativo. Y otra cosa que también le afecta mucho la salud mental y que en este país lo normalizamos es la ingesta de alcohol. Sí. El abuso de la ingesta de alcohol. Claro. Claro que sí. Sí, el alcohol es algo que José sabe que trabajamos en lo que parte de adicciones o psicoactivos. Tiene mucho que ver con que es una adicción al igual que cualquier tipo de psicotrópico, ya sea inyectado, inhalado y demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere dejar dicho esto? Que lo normalizamos porque tiene supuestamente una ley. Usted consume, que si yo que cuando usted fuma, entonces usted es responsable por la ley, que si yo qué. Yo me estoy desligando, como dicen por ahí, como Poncio Pilato. Yo te estoy vendiendo, pero si tú lo compras porque tú quieres, porque ya yo me lavé la mano y yo te puse la ley. Tú eres grande y sabes lo que haces. Entonces, ¿qué quiere dejar dicho eso? Que automáticamente nosotros tenemos permiso para autodestruirnos. Cuando estoy haciendo una historia clínica y le pregunto a los familiares que si tienen algún familiar que tenga algún trastorno psiquiátrico o alguna adicción, nunca te mencionan el alcohol. No, porque eso no es una adicción. Porque ellos entienden que adicción al alcohol es que toma todos los días. Exacto. Y no es así. O sea, hay el que es adicto al alcohol no es el que toma todos los días. Sí, pero muchas veces hay personas que lo hacen los fines de semana, pero abusan también del son consumo. adictos. Claro que sí. O sea, se les puede llamar adictos. Claro que sí. En el caso de la señora que lamentablemente le quitó la vida a su hija, veíamos que lo que se relata dentro de la historia es que ella estaba en un estado, vamos a decir que normal, no sé si es la forma correcta de llamarlo, pero ella se desenvolvía en su trabajo, era una persona responsable, iba a la iglesia, había estudiado, llevaba una vida regular, militar. Llevaba una vida dentro de lo que cabe regular. Lo único que pude ver que fue fue que ella tuvo un viaje y regresó, y después de ese viaje fue como que explotó esta crisis emocional o psicológica, sí, psiquiátrica. ¿Cómo tú puedes enterarte o cómo tú puedes ayudar a una persona que tú veas dentro de lo normal para que se eviten este tipo de casos? Porque ese es el problema. Si ella se desenvuelve regularmente, ¿cómo yo puedo entonces ver algún tipo de signo, de señal, donde yo pueda como amiga de esa persona interceder, ayudarla, buscar ayuda? Tú sabes que me gusta mucho y me río un poquito, y no por nada malo, sino que a veces no nos damos cuenta. Exacto. Y las señales siempre están ahí. Es verdad. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver de forma continua y monótona, que hablamos ahorita de lo que hacemos de forma automática, y eso no nos permite darnos cuenta y pasamos por alto, y después que pasa cualquier cosa, entonces decimos ay, yo vi, pero yo no le di mente a eso. Ay, sí. Siempre nos damos cuenta, pero lo pasamos por alto. Entonces, ¿qué quiere dejar dicho eso? Es una paciente que tenía una afección y tomaba medicamento. Sí. Entonces, ¿qué hablamos con un medicamento? Que automáticamente, muchas veces también la familia quiere ocultar que hay situaciones de trastornos como la esquizofrenia o cualquier otro, porque nos da vergüenza hablar de salud mental, hablar de que tenemos un proceso psiquiátrico y que vamos de la mano. Entonces, eso es lo que se relata, pero no sabemos si, increíblemente, el viaje era antes de que aconteciera esto. Me fui de viaje porque estaba quizás sobrecargada, dejé de tomar los medicamentos, pensé que irme de viaje me iba a hacer bien, me iba a ayudar a botar ciertas partes negativas de las que yo entiendo que no me están ayudando, y regresar entonces Como a un la reinicio. realidad. Claro, porque nadie ha dicho, hasta ahora el esposo no ha dicho qué pasó realmente. No, la persona no habla. Yo no entiendo este y caso. mira, algo que yo hice en referencia y siempre lo digo, automáticamente, desde que vi la persona, dije, ella tiene que tener alguna afección psiquiátrica que tuvo que ser medicada o se manifestó ahí. ¿Por qué? Por su forma de no mostrar signos emocionales. arrepentimiento. Entonces, automáticamente, una persona que hace un hecho, que tiene una situación difícil, lo primero que hace es sentirse arrepentido, sentirse mal, mostrar cierta tristeza de que automáticamente mi propia hija
yo pude cometer ese hecho y aún así dentro de ese proceso, hasta ahora fue que se pudieron dar cuenta. No, y algo que decía José, ¿por qué las autoridades de cierta forma no se pusieron al principio, vamos a llevar a esta señora a psiquiatría para verificar qué es lo que hay? Y la prensa, ¿por qué necesitar view y necesitar información para poder llenar quizás o monetizar sus cuentas con informaciones como esta que realmente lo que hacen es que levantan el morbo, la ira del pueblo, porque muchas personas, poco conocimiento de lo que es la parte psicoeducativa, decían, ella lo que hay que hacerle lo mismo que la hija, no. Sí, Y no es defendiendo, ¿Es oye, no es verdad? defendiendo que lo haya hecho, está mal. Pero también la salud mental juega un papel muy importante. Era como vamos a volver a la época de ojo por ojo y diente Sí, por diente. Exacto. Justamente sobre eso les quiero preguntar porque si bien es cierto como tú dices, no se puede justificar, pero sí hay que entender que ella tiene una situación de salud mental. Y sí, yo he visto al esposo de ahí porque me ha tocado darle cobertura a este caso desde el día 1. E incluso al principio yo ni siquiera sabía que era su esposo por cómo yo lo veía. Porque tú no viste en él ningún síntoma. No, o sea, y me de llama mucho la atención que él lo que ha estado es como dándole apoyo a ella. ¿Por A qué? mi entender, y quiero que ustedes nos arrojen luz sobre ese tema. Este hombre, hay datos que no pueden salir a la luz, pero yo creo que este hombre sabe de su situación. Ok. Y él conoce el tema de salud mental que ella tiene, y por esa razón entiendo yo, él le está dando apoyo. ¿Y no sería más fácil, Águeda, como justificarla a ella y decirle abiertamente a la prensa y a las autoridades, no la estoy justificando, cometí un hecho, pero esta señora tomaba pastillas, estaba enferma, sufría de esquizofrenia? Digo yo, para él como que hasta Es que, eso lo, redimirse en un es que sentido. eso lo único que haría sería limpiar su imagen públicamente, pero al final la prensa a él no le va a aportar nada, ni le va a aportar nada al Su caso. opinión Así es. profesional, doctor. Y luego Laura. Por favor. Bueno, yo en este caso no he querido opinar mucho porque yo entiendo que, o sea, uno lo ve de la perspectiva de lo que le enseñan a uno, Exacto. la prensa, pero hay que ver la historia real como es. No ha sido mi paciente, que le he tratado. Sería bueno que los psiquiatras forenses sea quienes se encarguen de este caso, estudien bien el caso y que sea lo mejor para la paciente, porque sabemos que un hecho como este y que ella no ha mostrado ningún arrepentimiento, sabemos que no está bien. Lo La que yo paciente y que al- necesita ayuda De psiquiátrica. que necesita ayuda, necesita Sí. ayuda. ¿Y el de- esposo, doctor? El Es que comportamiento él no del sa- esposo. Él no Sí. puede ser ningún... Está bien, O sea, él pero no- lo que ha pero visto. ¿cómo valoran ustedes el comportamiento de este Exactamente. esposo que aunque quizás sepa que ella tiene un tema de esquizofrenia, él no se muestra tan Bueno, afectado? Ha estado ahí siempre con ella. la familia siempre trata muchas veces de esconder. Y una de las cosas que nosotros como psiquiatras nos gusta trabajar con psicología es hacer la conciencia de enfermedad. Que el paciente reconozca que tiene una enfermedad. Un ejemplo, yo tengo pacientes que son bipolares y ellos mismos cuando están entrando en manía, ellos me llaman y me dicen, doctor, Estoy quiero una grave. consulta con usted porque entiendo que estoy mal. Cuando están entrando en depresión te dicen, doctor, no me siento bien, mi ánimo está bajo. O sea, ellos reconocen su enfermedad, Se conoce. se conocen y ellos mismos se toman los medicamentos. Pero hay muchos de estos pacientes que rehúsan tomarse los medicamentos y abandonan el tratamiento. Entonces ahí es donde vienen las crisis Entonces, y si las des- secuelas que dejan la crisis. si desde fuera yo comparto con una persona que yo no tengo conocimiento de que tiene algún problema psiquiátrico y no tengo forma de reconocer, o sea, de poder ver señales que yo pueda decirle, mira, tú te sientes bien, y ayudarla como a entrar en sí y poder evitar, porque el tema mío era ese, como si hay alguna señal específica o simplemente en su conducta, tal vez ver alguna forma de que explotan, Algunos cambios. Exacto, cambios en el humor. No hay alguna manera de uno poder Es que, guiarse. como te dije ahorita, tú te das cuenta, lo que pasa es que lo pasas por alto. Claro. ¿Por qué razón? Porque las emociones se manifiestan siempre. Si es una persona muy alegre, eso no tiene que ver no solamente con el temperamento, sino también con el modo vivendi. Entonces, automáticamente una persona que tenga como una parte muy enérgica y baja,
y comienza a aislarse, ya tú te vas dando cuenta que algo está aconteciendo por igual. Si es una persona que no se aísla, es una persona que siempre está acorde con lo que hace y de repente como que tú estás viendo que está haciendo mucho exhibicionismo, muchas cosas fuera de lo común y tú dices, pero fulanito, fulana, ¿qué es lo que le pasa? ¿Y qué fue? Y cuando tú vas y le dices, ¿te pasa algo? Se muestra agresivo. Muchas se veces muestra también que te rechaza. en la voz, en la mirada. Sí, en la mirada también. Personas que tienen la mirada perdida. Hay otro que se le ve una mirada triste. Claro. Así, miren O sus airada detalles. de Sí. forma También. eufórica. Ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película de las emociones. Sí. Las emociones de Intensamente. Ray. Maravillosa. Denme su opinión y a partir de qué edad podemos llevar los niños a verla. O si también es una película para todo tipo de público, para adultos también. Claro. ¿Qué le pareció la película? Mira, la película está muy buena. Entiendo que las demás sagas que vengan van a manifestar otras emociones porque no estaban la ahí, edad. claro, porque ella todavía no está para enamorarse y va a venir la parte del Ay, enamoramiento, de quizás de la parte de rechazo, de ruptura y demás, pero todo para el público es muy buena. Entiendo que a partir de 5 a 6 años la pueden ver. ¿Por qué razón? Porque el niño, de cierta manera, de 1 a 7 años, comienza a entender ciertas cosas. A veces tú tienes un niño pequeñito y te dice, mamá, uno beso, el teléfono, y tú dices, wow, qué manipulador. ¿Y de dónde aprendió eso? ¿Me entiendes? Entonces, de cierta manera, tú te vas dando cuenta que ellos van creando poco a poco ese carácter, esa forma de ellos poder quizás ir donde ti, conseguir las cosas. Entonces, esta película es súper buena, muy terapéutica para la familia por igual y entiendo que todo aquel que todavía no la haya visto, véala que le va a gustar hasta desde el principio, que la primera y la segunda, Exacto. y las que vengan también. Doctor, ¿y a usted le gustó intensamente? Sí, me gustó ¿Le bastante. pareció que va de acorde a lo que ustedes, como ustedes decían ahorita, a lo que ustedes estudian? ¿En la realidad con la película va de la mano? Sí, claro que sí. Qué bueno. ¿Ustedes Es un vieron, buen chicas? aprendizaje. Sí, claro. Ah, bueno. Catherine, tú deberías verla por ti, aunque tú no tienes niños. Pero es importante. Miren, no quiero dejar pasar el podcast sin preguntarle su opinión sobre estos coaches que no son profesionales de la conducta, pero que están en las redes sociales dando consejos. Porque a nosotros nos encanta, a nosotros los dominicanos, dar consejos que no nos han pedido y sabemos de todo. Entonces, ¿qué tanto influye en la mente de una persona quizás con alguna condición un mal consejo de estos que no son especialistas en la conducta, pero son influencers y la gente los sigue y se lleva de lo que ellos dicen? Laura. Tocaste mi tecla. Mírate Me bien. encanta, claro, el intrusismo. El intrusismo profesional. Siempre lo digo, Así es. señores. El hecho de que una persona haya hecho quizás un diplomado de 3 o 4 meses de un coaching, eso no lo avala para que tenga conocimiento de lo que es el DCM en base a trastornos. ¿Qué pasa con esto? Que automáticamente yo tengo una experiencia y le digo, José, mira, a mí me pasó esto, pero yo pude superarlo de tal forma, tal forma, tal forma. Pero eso fuiste tú. Entonces, la experiencia quizás que yo tuve, que se le estoy contando a José, eso quizás no sea lo que le ayude a José también a salir de la situación que está. Pero, vuelvo y reitero, automáticamente la ignorancia es atrevida y la sabiduría es reservada. Entonces, todo aquel, de cierta manera, que le encanta estar aconsejando, por eso al psiquiatra y al psicólogo, no aconsejamos, acompañamos en lo que es el proceso terapéutico para que tú puedas de forma consciente entender, reconocer y darte cuenta que cada cosa que pasa es responsabilidad tuya, no es responsabilidad de nadie, y que cada cosa que también tú vives como experiencia dentro de tu proceso es parte de lo que tú en algún momento puedes poner, pero como ejemplo, no que tú se lo estás dando como una solución a alguien más. Ella a veces es mi mejor amiguita de ahora en adelante. ¿Cuál es tu opinión? Y que por un video que tú veas una conferencia, Sí. eso no va a trabajar en ti. El No. trabajo es El dale que tú constante. puedes, me encanta. El trabajo es constante, visitar su terapeuta. Y si el terapeuta entiende de que usted debe ser medicado, entonces lo enviará al psiquiatra. Quienes han estudiado la conducta humana son psicología y psiquiatría.
Gracias. Y si José. yo no tengo recursos para acudir al psicólogo, al psiquiatra, ¿hay alguna institución pública que ustedes puedan recomendar o algunos pasos básicos? Hasta un libro que alguien pueda leer, que esté viendo este podcast, que lo ayude a orientarse hasta que haga ese ahorro y se concentre para dedicarse ese tiempo y ese dinero de ir al Sí, psicólogo. porque es Ahí no estamos de importante acuerdo. resaltar que la salud mental no es barata en este país. Y tengo otra pregunta después de que ustedes Ay, respondan mamá. esta. Tú sabes que no estoy de Una acuerdo. técnica, No, déjame quizás. decirte. Exacto. No estoy de acuerdo en que yo te mande a leer un libro, porque un libro no te va a trabar la conducta. No. No. Ok. Puede que en un Te ayude momento a tú tengas un identificar, ¿no? conocimiento a tu poder llenarte quizás para conocer ciertas cosas, pero no para trabajar la conducta. Un libro, si es en base a terapia, sí, porque estamos trabajando tu conducta y tengo una tarea que cumplir con eso. Ok. Pero cuando tú no sabes cómo guiarte, entonces un libro simplemente lo que te puede es llevar a tener otros tipos de Confundir. pensamientos, a confundirte. Hay muchas instituciones. Entonces, solamente es entrar a Instagram o a Google y buscar fundaciones que tengan sin fines de lucro, que dan también a bajo costo. Y dentro de todo, hay muchas instituciones, dentro de todo esto que vivimos, que estas prestaciones de servicio son totalmente gratuitas. Y que también en el Sistema Nacional de Salud están los hospitales, tienen unidad de intervención de crisis, Sí, donde así trabajan es. psicólogas y psicólogos. Miren, y una pregunta, ¿y los Excelente psicólogos y los recalcar. psiquiatras creen en Dios en el sentido del acompañamiento espiritual? Porque Catherine decía, leer un libro. Si tú me llamas a mí como persona, que no tengo nada que ver con la conducta, ¿verdad? Hermano, me siento mal, yo lo que te voy a decir, órale la Biblia, aférrate a Dios, cree en Dios. ¿Ustedes cómo manejan esa parte religiosa espiritual? Mira, yo te voy a decir algo. Yo tengo, y lo voy a decir a modo, no, lo voy a decir a modo experiencia. No ligo lo que es lo profesional con lo eclesiástico, pero yo he tenido personas que Dios me la ha enviado simplemente para poder guiarla a que vuelva quizás a su grupo de oración, su iglesia. a que vuelva a su iglesia, que quizás en Comunidad. algún momento se concilie con algún tipo de líder o su pastor por algún tipo de rebeldía. Y luego entonces siguen en la terapia, pero agradecen ese Qué puente. Y te digo una cosa, por lo menos yo creo en Dios. Todo aquel que tenga su idiosincrasia, sus creencias, se las respeto. Pero en cuanto a mí, sí creo a Dios, creo también en todo lo que tiene que ver en la parte divina. Y la Biblia es igual que en un momento que usted se ponga al pendiente de siempre, de poder escuchar una palabra viva, eficaz, nueva, como dice la misma palabra, todos los días, trae algo nuevo, porque es la única que no pasa de moda, es la que siempre está actualizada, pero sobre todo es la que nos va a llevar y nos va a acercar a lo que muchas veces necesitamos, esa paz interior que solamente Dios la da. Wow, me encanta eso. En mi caso, yo creo en Dios. La formación religiosa me ha ayudado a conectar con los pacientes. Sí, Sí, qué bien. de ponerle ejemplo de la Biblia, de educarlos y una manera de yo interactuar con ellos y hacer clic. Mira qué bien. Pero cada día en la mañana yo soy de los que me pongo en la mano de Dios y le pido a Dios que me utilice de instrumento para yo llevar las palabras adecuadas y el tratamiento adecuado a esa persona que está necesitada. Qué bien, me encanta. Águeda, tú tenías una pregunta en el aire. Bueno, en el 2019 un estudio reveló que el 20% de la población dominicana padece de salud mental o en algún momento padecerá. Hace ya 5 años. Tenemos una línea de ayuda de salud pública que tú mencionabas, María, ahorita. Sin embargo, esa línea tiene 467 psicólogos disponibles para una De población. 13 millones. Exactamente. Entonces, ¿qué ustedes entienden? ¿Qué políticas entienden ustedes que el gobierno, que vale resaltar que la salud mental no es una prioridad para este gobierno ni para ninguno lo ha sido? ¿Qué políticas pueden implementarse para mitigar los efectos de la salud mental y todo lo que desencadena este tipo de situaciones mentales? Claro. Ok. Te voy a decir, ahorita como se habló del tema, mira, yo siempre voy a ser partícipe de hablar de la salud mental porque mi país me duele, mis jóvenes, ver todo lo que hay dentro de sí.
Y cuando hacía referencia ahorita de la línea, el punto no es que cuando tú estés en crisis simplemente llamar, es que un paciente necesita un seguimiento. Y hasta ahora las de UNAP de nuestro país no tienen, no todas, tienen la parte de psicología. La UNAP es la unidad de atención primaria. Exactamente. Entonces, nosotros estamos en una parte terciaria, no primaria. Ni siquiera, deberíamos estar quizás en la parte secundaria, medicina, psicología. Entonces, como estamos en la terciaria, ¿qué quiere dejar dicho eso? Que estamos aislados. Y sin psiquiatría no hay psicología, y sin psicología no hay psiquiatría. Y es necesaria. No está mal que la línea esté disponible y que salud pública y todo lo que tiene que ver, sino es mucho más apoyo para darle seguimiento. Porque hay muchos de nuestros colegas que ni siquiera pueden ejercer porque no hay una plaza disponible para poder hacerlo. O sea, hay profesionales y no hay plaza. Así es. Sí. Wow. Yo entiendo que de la teoría deben de irse a la acción. No es tanto que salud mental, necesitamos acción, necesitamos nombramiento de psicólogos y psiquiatras que estén dispuestos a trabajar. Hacer jornadas diarias de 8 horas, 9 horas escuchando a los pacientes, ¿no? Claro, y te voy a decir algo. Hasta la misma psicología que en un momento determinado, no sé si en las escuelas, en mi Ay, tiempo, sí, yo claro. tenía religión y moral y cívica. Ya eso no está. Y quien daba religión y moral y cívica era una psicóloga. Sí. Entonces, ¿por qué no llevar charlas para poder psicoeducar dentro del plantel? Eso es así. Y lugares que sean necesarios, hasta en los mismos, hay lugares de trabajo que simplemente tienen un psicólogo laboral o un ingeniero en el área de psicología, pero ¿por qué no tener un psicólogo clínico en base a terapia para poder también ir de Darle la ese mano? servicio. Es Exacto. importante también que la población entienda que solamente no deben de ir al psicólogo o al psiquiatra aquellos que tienen lo que tienen problemas solamente. Todo el mundo en cualquier parte de su vida necesita un terapeuta. Debería ser como una consulta rutinaria, Claro como que cuando En una vez de ir vez donde al la año. vecina. Gracias. Una vez al usted año va- vamos al sitio. No, yo no iba a decir eso, Catherine. Yo iba a decir que una vez al año uno se hace como que un chequeo, un scan, algo así. Sí. Y las mujeres vamos, por ejemplo, 1 o 2 veces al Al ginecólogo, ginecólogo, cuando no que hay si el ninguna cardiólogo. sintomatología, al cardiólogo, lo desea, ¿verdad? Entonces deberíamos ir 1 o 2 veces al año, si usted no tiene ningún síntoma que requiera más visita, al psicólogo o al psiquiatra. Dicen por ahí, el mal con tiempo tiene Tiene cura. cura. Sí. Bueno. Ahí está. Bueno, las recomendaciones para todos los que están ahí en sintonía con nosotros. Recuerden suscribirse antes de irse. Y por supuesto, el llamado está hecho. Ahí Así vamos a es. dejar los contactos de Lauri Peña, que es psicóloga, y José Vázquez, que es psiquiatra, para que usted, en caso de que necesite también ayuda de ellos, los pueda contactar, chicas. Y vaya que ellos invitados. son discretos, no se preocupe que nadie lo va a No, saber. nadie lo va a tirar para adelante. Gracias No, por eso es parte acompañarnos. de la ética profesional. Me pueden buscar en Dosis Terapéutica en Instagram, Déjame al buscarla. igual que pueden escribir 809-974-1000. Por favor, escríbanme, porque se me hace mucho más fácil leerles, o que de cierta manera, si estoy en terapia, no podría contestarle. Que a veces la gente se desespera, mira, te estuve llamando, o me escriben correo en el WhatsApp, Instagram y en por todo todos lado. los lados. Denos un chancecito, porque soy una sola. Ya yo te sigo. Y usted, Y en doctor su José, caso. denos sus redes sociales. Yo sigo a la dosis terapéutica. O Me el encanta. número Bueno. donde lo puedan contactar. Sí. Mis redes sociales en Instagram, psiquiatra J. Vázquez Bello. Mi número de teléfono es 809-484-8282. Bueno, gracias por haber venido a la esquina de Nava. Usted, nos vemos en un próximo Así episodio. es. Gracias. Bye, bye.